Reciban un cordial y fraternal saludo. Como siempre, sean bienvenidos a su curso de autoliberación espiritual. En esta ocasión, sin duda alguna, vamos a desarrollar un tema normalmente polémico para la inmensa mayoría de quienes se hacen llamar cristiano, un tema controvertido, controversial, podríamos decir, y que normalmente genera escalofrío, rechazo, repito, por la inmensa mayoría de las personas que comúnmente se hacen llamar cristianos. Por eso, con muchísimo, pero muchísimo respeto, con infinito respeto, quiero advertirle a aquellas personas que si realmente son fanáticos religiosos, son fanáticos espiritualistas, si de pronto alguien ha tenido el bien de conectarse en lo que es el desarrollo de este tema, pero resulta que, como acabo de decir, es fanático religioso, no acepta otro tipo de enseñanza que no sean exclusivamente aquella con la cual ha sido adoctrinado, ¿verdad? No acepta ninguna enseñanza que no esté escrita en lo que se conoce como la Santa Biblia, pues por tercera vez, con muchísimo respeto, le digo que este tema no es para usted. Lamentándolo mucho, por cuarta vez, me disculpa con infinito respeto, pero no está preparada para escuchar el tema que a continuación vamos a empezar a desarrollar. Y sin embargo, si usted pertenece a alguna escuela iniciática, tiene conocimiento de lo que es la espiritualidad trascendental, de lo que es el cristianismo antiguo, de lo que es el cristianismo más puro y más auténtico, pues sin duda alguna sea bienvenido. Y desde ya, si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que en este instante lo hagas y que apoyes nuestra humilde misión, que apoyes nuestro trabajo de difusión, en este caso, valorando y apreciando nuestro trabajo a través de un like. Bien, en esta ocasión, como usted lo está viendo en su pantalla, vamos a conversar sobre el terrible misterio del Bafómetro. Asimismo, esa figura que estábamos viendo ahorita, que seguimos viendo en el dispositivo y que normalmente la inmensa mayoría de las personas, de los seres humanos, de los que en el mundo occidental nos hacemos llamar cristianos, pues normalmente de acuerdo a las teorías, de acuerdo al dogma, de acuerdo a la creencia, de acuerdo a los conceptos que han inoculado en nuestras mentes, en nuestra subconsciencia, esto es un aspecto que genera escalofríos a la inmensa mayoría de las personas. Y fíjense que cuando estamos hablando del bafómetro o del Baphomet, para muchos es una deidad oscura. Para muchos, pues es esa imagen antropomórfica, aparentemente bestial, que se utilizó en la época medieval. Ahora bien, si nosotros nos vamos, mira lo interesante, si nosotros estudiamos lo que es el diccionario teosófico, vamos a conseguir que el bafómetro, perdón, tiene una interpretación muy diferente al que comúnmente le da la gente, perdonen que lo diga con estas palabras, pero común y silvestre. Acá aparece una definición, pues, que tiene que ver con un aspecto simbólico, trascendental, que han venido estudiando los grandes sabios, las grandes luminares de la espiritualidad occidental. En ese sentido, la gran maestra Blavatsky define en el diccionario teosófico al Bafómetro de la siguiente manera. Bafómetro en sí es una palabra compuesta que tiene sus raíces en el idioma griego
y se refiere al andrógino, entre comillas, chivo cabra, perdón, de Méndez. Podemos también invitar, respetando los derechos de autor que tiene el diccionario teosófico, que pueden, en este caso, estudiar sobre el tema en lo que es el libro de la doctrina secreta de la venerable maestra H.P. Blavatsky. Bien, según los cabalistas occidentales y especialmente los franceses, los templarios fueron acusados en su momento de adorar al Bafómeto, ¿verdad? O en pocas palabras, de adorar al demonio, de adorar a Lucifer, de adorar al patecabra, etcétera, etcétera. Obviamente, entre las personas que fueron acusadas como satanistas, fue a su gran jefe, vamos a utilizar este término, Jacques de Molay, ¿verdad? Quien fue en su ocasión, no solamente el gran líder, ¿verdad? El gran maestro de los templarios. Y aparte de ello, pues también fueron asesinados muchísimos iniciados, muchísimos templarios, muchísimos masones incluso. En este caso, el pago que obtuvieron por conocer los misterios del Bafómeto fue simplemente la muerte. Y estoy seguro, porque ya me ha pasado en temas anteriores, cuando tocamos algunos aspectos que se salen de lo común, de lo tradicional, de lo que normalmente estudia el cristiano común y corriente, pues rápidamente te acusan de satanista, te acusan de, bueno, de demonio, de lo peor, dicen lo peor. Y abriendo un paréntesis, aprovecho para decir que fíjate que en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, lleno de tantas libertades, más bien podría decir de tanto libertinaje, nosotros podemos observar que hoy día, el hombre que se cree gato, bueno, hay que respetarlo porque se cree gato. Hay hombres que se creen que son, no sé, pescado, bueno, y hay que respetarlo porque se cree que es un pececito, pues, o un pescadito. Hay hombres que se creen cabra y hasta lo colocan en los diferentes medios de comunicación tradicionales, alternativos, así como este que a través del cual usted está observando esta enseñanza, pues, y resulta que ese hombre que se cree cabra, pues, hay que respetarlo. Nadie lo envía al psicólogo, ni nadie lo envía preso, ni nadie lo demanda, simplemente que, pues, de acuerdo a las leyes del hombre que hoy rigen, pues dicen que hay que respetarlo. Así como hay hombres que se creen mujeres, bueno, tienen que respetarlo, ¿verdad? Y si le dice lo contrario o alguna palabrita que dentro de su concepto lo ven medio ofensivo, te quieren demandar y te quieren despellejar y te quieren destruir. Porque bueno, porque él es hombre y se cree mujer y hay que respetarlo. Hay mujeres que se creen hombres y tienes que respetarlo. ¿Ves? Porque así de permisivo son nuestras leyes y listo, pues, y punto. En ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, como ahorita cualquiera puede creerse lo que quiera, puede pensar lo que quiera, puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no esté infringiendo las diferentes leyes que aparecen en una sociedad, pero digamos que esta identidad de género, ¿verdad? O de especie, o de cuestiones, de creencias, incluso se extienda la libertad de culto. Por eso que si alguien es adorador de X demonio, es adorador de Satanás, es adorador de Lucifer, de lo que sea, lo puede hacer libremente. En este sentido, lo único que quiero decir es que si mi persona fuera satanista, ¿verdad? Fuera un adorador del demonio, no tendría ningún inconveniente, ningún problema en afirmarlo. ¿Ves? Simplemente porque mientras que no le haga daño a nadie, pues en este caso las leyes están a favor de la libertad de pensamiento, de conciencia, de culto, de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si fuera un satanista no tendría ningún problema en hacerlo. Sin embargo, aclaro de manera diáfana, de manera concreta y delante del Rey de Reyes y Señor de todos los señores que no soy ningún satanista, como incluso me han tildado algunos fanáticos de ciertas sectas espirituales, de ciertas sectas religiosas que, bueno, que se creen que son los dueños, amos absolutos de toda la luz y de toda la verdad que existe en el cosmos y más allá.
Ellos son los dueños de la verdad que existe en el universo y más allá todavía. ¿Ves? Entonces vienen y te tildan de satanista, de lo que les da la gana. Pero están terrible y espantosamente equivocados. Recuerdo una frase del gran Avatar de Acuario que decía, la ignorancia es atrevida. Así de sencillo. Perdonen lo duro, pero es así, la ignorancia es atrevida. En ese sentido, fíjate que hablando del misterio del Bafómeto, él tiene un doble centro, no vamos a hablar de un doble centro de gravedad porque no es la mejor expresión, realmente no es lo más acorde, pero sí tiene dos aspectos que debemos estudiar y que solamente entienden, solamente asimilan y comprenden los iniciados en los misterios crísticos, no los fanáticos religiosos. Los fanáticos religiosos jamás van a entender absolutamente nada de lo que estamos hablando, porque para ellos es solo lo que está en la Biblia y punto. No existe más nada sino eso. Allá ellos. Si nosotros estudiamos o seguimos estudiando el diccionario teosófico, nosotros vamos a descubrir que ahí se define al Bafómeto desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista filológico, perdón. Se explica que el Bafómeto o estas palabras nunca tuvo un significado de chivo, de cabra, de macho cabrío, como normalmente se le ha tomado. Ni siquiera cosa alguna, ¿verdad? Como lo sería una significación como para representar a un ídolo. Tampoco tiene nada que ver con esto. Pero bueno, la historia siempre la escriben los vencedores, quienes tienen el dominio y el poder mundial. Si nosotros seguimos estudiando el diccionario teosófico, dice el término en cuestión, es decir, Bafómeto o Baphomet, ¿verdad? Significa, según von Hammer, bautismo o iniciación en la sabiduría. ¿Por qué? Porque esta es una palabra compuesta de las voces griegas Bafe y Metis y de la relación de Bafómeto con el antiguo dios Pan, también muy mal interpretado por el dogmatismo cristiano. Bafómeto realmente era un símbolo y sigue siendo un símbolo hermético cabalístico. Pero toda la historia, tal como la inventó el clero, es decir, la forma, la secta religiosa que ha esclavizado al planeta o al mundo occidental a través de miles de años, literalmente los ha esclavizado con su dogma, entonces ellos dicen, no, es tal cosa. Y tergiversan el simbolismo, el misterio que hay detrás del Bafómeto. Es cierto que existe, digamos, una de las caras del Bafómeto que es terriblemente infernal, que sí es demoníaca, que sí es satánica, pero todo depende del simbolismo. Cuando al Bafómeto se le simboliza teniendo una estrella invertida en su frente, es decir, con una punta hacia abajo, o cuando se le simboliza, por ejemplo, con una cruz invertida en su frente, allí está representando a un aspecto tenebroso. Está representando a iniciaciones negras, iniciaciones hacia la oscuridad, iniciaciones más bien satánicas, como estábamos diciendo ahorita. Pero cuando la punta de la estrella está hacia arriba, es todo lo contrario. Ahí existe un simbolismo trascendental. Por eso es que decía el gran avatar de Acuario, perdón, que Bafómeto da la nota más baja, es decir, la que va a lo más profundo de los abismos, pero también puede dar, oígase bien, puede dar la nota más alta. Por eso se habla de que él tiene dos tipos de fiesta, el gran Bafómeto. Bien, dentro del simbolismo, porque no nos alcanza el tiempo para hablar de todo el simbolismo que tiene esta figura, nosotros podemos observar la cara del Bafómeto fea, como la de una cabra realmente, ¿verdad? Deforme, pero esa deformidad, esa desfiguración es debido a los errores
y los pecados del ser humano, porque en lo más profundo de su simbolismo, el bafómetro representa a cada individuo, es decir, a cada uno de nosotros, cuando nos hemos sumergido en las tinieblas de nuestros propios errores, cuando nosotros nos hemos sumergido en las tinieblas de nuestro propio yo, de nuestro propio ego, de nuestros propios defectos psicológicos, que desde el punto de vista religioso es conocido con el nombre de pecado. Y esos pecados, esos defectos psicológicos que no son más que nuestros yoes, los cuales tienen, por la mayoría de nosotros conocidos, aquellos que se identifican bajo el nombre de los 7 pecados capitales o 7 cabezas de legión. Resulta que cuando nosotros, los seres humanos, nos hacemos esclavos e incluso sin darnos cuenta le rendimos culto, que es un culto realmente satánico, a la lujuria, a la ira, al orgullo, a la codicia, a la pereza, a la gula, ¿verdad? Es decir, a los 7 pecados capitales, en ese instante nosotros nos estamos deformando y obtenemos espiritualmente un verdadero rostro deforme, desfigurado, espantoso, porque simplemente nos hemos dejado arrastrar por nuestros pecados, ¿verdad? Y en vez de parecernos a nuestro Padre Celestial, nos estamos pareciendo al reverso o al contrario del Padre Celestial. La estrella que vemos, por ejemplo, en la frente, esa estrella de 5 puntas sobre la frente o el entrecejo del bafómetro, es el ojo de Brahma, es el ojo de la clarividencia. También representa el íntimo cuando hay un vértice y una punta de la estrella hacia arriba. Porque si está hacia abajo, ya es un símbolo satánico, infernal. Dentro de esos símbolos que aparecen en el bafómetro, podemos observar un fuego que sale, ¿verdad?, de entre los cuernos del diablo, como también le dicen al bafómetro. Y resulta que es la antorcha del fuego sagrado del verbo. ¿Y cuál es el trabajo de cada ser humano? ¿Cuál es el trabajo de cada uno de nosotros? Es aprender, por feo que suena la frase, pero tenemos que aprender a robarle el fuego al diablo. Ese fuego que en algún momento nos dejamos robar por caer en desobediencia y por caer en la tentación. En pocas palabras, si usted observa desde el tema número 1 que desarrollamos en nuestro curso de autoliberación espiritual acá en nuestro canal, nosotros empezamos a hablar del alma, luego del ego, la personalidad y así aspectos fundamentales en nuestras enseñanzas. Y explicamos en su oportunidad de que el diablo, eso es lo que la religión llama diablo y con lo cual tanto nos han aterrorizado, ciertamente existe fuera de nosotros. Y más allá de los diablos, pues hay entidades tenebrosas, existen larvas, existen, bueno, energías negativas, existen parásitos energéticos o astrales, también existen demonios, jerarquías demoníacas. Pero una cosa muy diferente es el diablo, ¿ves? Es muy diferente, porque el diablo no solamente está fuera de cada ser humano, sino que el diablo también está dentro de cada ser humano. Y ese diablo no es más que la suma de todos nuestros defectos psicológicos, la suma de cada una de nuestras cabezas de legión o nuestros pecados capitales que mencionamos hace ratico, que es la lujuria, la ira, el orgullo, la envidia, la pereza, la gula, la codicia. ¿Ves? Ahí están los 7 pecados capitales. Y la suma de todos ellos, obviamente, engendran espiritualmente una figura deforme, una figura espantosa, que si nosotros lográramos ver nuestra propia imagen interna y espiritual, que está plagada, que está infectada de nuestra lujuria, que está infectada de nuestra ira, que está infectada de nuestra codicia, de nuestra envidia y de nuestro espantoso orgullo. Y por cierto, uno de los más terribles de esos orgullos es el orgullo religioso.
el orgullo espiritual que dice, yo me la sé toda y más nadie sabe más que yo. Ahí está el yo, es decir, el diablo. Y ni cuenta se da quien habla así, que es esclavo de su propio Satán, que es esclavo de su propio diablo, que es esclavo de su propio Bafómeto. ¿Ve? Entonces nosotros podríamos decir sin duda alguna que el diablo pues también es Dios, pero a la inversa, es la otra cara de la moneda, es la otra cara de la moneda. Fíjate que el Bafómeto se ha representado como ese latón horrendo que tiene la humanidad, que tenemos nosotros los seres humanos, terriblemente ennegrecido, ¿verdad? Terriblemente feo, espantoso, con una figura casi que animalesca, pero no es más que el simbolismo de la degeneración en la cual hemos caído como humanidad y en la cual hemos caído cada uno de nosotros. Decía nuestro Señor Jesucristo, mi Rey, decía, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Eso lo dijo en una ocasión. Cuando porque siempre van a existir, han existido y siguen existiendo los puritanos, los santurrones, los que dicen que no quiebran un plato y usted lo ve, qué bueno, qué delicaditos. Y muchos de ellos son más demonios que los demonios que ya han desencarnado. ¿Ve? Porque se creen muy santos y muy puros, pero no han terminado de sacar a los mercaderes del templo. Lo repito por tercera vez, los mercaderes del templo son los 7 pecados capitales. Y la suma de todo ello es la viva personificación de nuestro Satán interno, del diablo que tiene cada persona. Es la representación del bafómetro de cada persona. Pero resulta que detrás de ese aspecto tenebroso, negativo, sin duda alguna, dentro de los conceptos humanos podemos calificar como ese aspecto maligno que tiene el bafómetro, perdón, pues también existen grandes misterios, grandes y terribles misterios. ¿Por qué? Porque el trabajo del verdadero cristiano, ese que conoce los misterios arcaicos que enseñó el Rey de Reyes y Señor de todos los señores, de labios a oídos a su discípulo, era precisamente que tenemos que blanquear ese latón ennegrecido, que tenemos que blanquear a ese ángel caído que hay dentro de cada ser humano y que la religión de manera común simplemente llama diablo y que la religión ha representado en la figura del bafómetro y que antiguamente los iniciados, entre ellos los caballeros templarios, entre ellos los antiguos masones, entre ellos los gnósticos y las grandes, digamos, formas espirituales que han conocido estos misterios, no es que le han rendido culto al diablo, no, señor, sino que conocen el misterio del bafómetro y saben que es la viva expresión de la degeneración que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Y que esa degeneración obviamente a su vez es el resultado de nuestros errores y que el trabajo de cada ser humano es blanquear ese latón, es buscar la manera, como decíamos hace rato, de robarle el fuego al diablo, porque la medida que el diablo, el bafómetro, digamos que viene y nuestro perfil psicológico es la ira y somos muy iracundos, ¿verdad? O es el orgullo, porque bueno, es el amor propio por sobre todas las cosas y nosotros nos creemos los más sabios, los más chéveres, los más sabrosones del planeta Tierra y nosotros somos los más, ahí está el amor propio. Y somos los más bellos y los más hermosos y bueno, y casi que por todo eso que nos creemos que somos, hasta nos creemos que ya tenemos el derecho de estar sentado a la diestra de Dios Padre. Ese orgullo, ¿verdad? Que nos cree ser siempre lo mejor es satánico. Y es lo que tenemos que ir limpiando dentro de nosotros, porque cuando, por ejemplo, si ese es nuestro perfil psicológico, el del orgullo, al ser humano le encanta que le diga, qué bueno eres, pero qué buena gente eres tú, pero qué sé yo, qué inteligente eres tú, y así, le encanta que le adulen, y resulta que detrás de ello están sus propios defectos,
y que la suma de todos esos defectos es la personificación de su propia negrura, de su propia oscuridad, y que esa oscuridad, a su vez, fíjate que ni una sola hoja existe, se mueve, perdón, si el Padre Celestial no lo permite. Y si existe la maldad, si existe la oscuridad, es porque Dios lo permite, es un gran misterio, casi incomprensible. Y fíjate que una de las tantas razones que sabemos por la cual existe esto, es porque Dios permite que el bafómetro nos entrene psicológicamente, porque Él es precisamente el guardián de las puertas del santuario, es el guardián del umbral, y que solamente los elegidos, los verdaderos cristianos, logran superar todas las pruebas que le ponen en el camino. Esas pruebas son las tentaciones. Esas pruebas son las tentaciones. Ah, no, nosotros no nos van a poner tentaciones en el camino si al mismísimo Jesús, las mismas sagradas escrituras, porque para mí también son sagradas escrituras. Ah, pero existen también muchísimos otros libros que son sagrados alrededor del planeta, en diferentes culturas. ¿Ves? Y nosotros sabemos que incluso nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la Vulgata Latina, fue tentado 3 veces a que convirtiera la piedra en pan, a que se lanzara desde lo alto del templo, incluso a que adorara al maligno a cambio de que le dieran todas las naciones del mundo. Porque Él es el entrenador psicológico, tienta a nuestro Señor Jesucristo, perdón, y no nos va a tentar a nosotros. Por supuesto que más rápido, pero solo los elegidos, los verdaderos cristianos, aquellos que imitan al Rey de Reyes y Señor de todos los señores, pueden soportar y vencer todas las pruebas que le coloca su propio bafómetro en el camino, pues, o en el mundo iniciático. Y en la medida que se van aprendiendo y que se van superando estas pruebas, estas lecciones, pues se va avanzando en el sendero de la luz. Fíjate que esto es tan trascendental, poco entendible para el ciudadano común y corriente. Me perdonan que lo diga con esta palabra. Por eso que si es una persona fanática religiosa, esto no es para usted. Perdóneme. Esto es para los iniciados. Esto es para los buscadores de la verdad. Esto es para los que no se quedan con lo que leen, con lo que escuchan. Esto es para las personas que quieren realmente verificar, comprobar y experimentar los grandes misterios de la luz. Los grandes misterios de la luz. Y fíjate que el bafómetro de los templarios, ¿verdad? Decía el gran avatar de Acuario, debe leerse al revés. Ten of Pap. No lo sé describir muy bien la forma cuando lo estamos leyendo al revés, ¿no? Que es el símbolo de las palabras latinas Templi Omnum, Hominum Pacis, Abbas. Lo que quiere decir Padre del Templo, paz universal de los hombres. Realmente algo bastante difícil de asimilar y de trascender para nosotros los seres humanos. Una de las cosas que nosotros en el camino, si realmente le ponemos empeño, si doblamos nuestra rodilla, si le pedimos al Padre Celestial, al Cristo universal y cósmico, al Sacratísimo Espíritu Santo que nos ilumine, pues llegará el momento en el cual no es que vamos a entender, sino que vamos a entender en lo más profundo de nuestros corazones, de nuestra conciencia, estos grandes misterios de la vida y de la muerte, incluyendo el misterio del bafómetro. Fíjate que es realmente verdadero y de toda verdad decía el gran maestro Samael Aumbeor, que el misterio del bafómetro es la alquimia sexual, porque incluso va para allá, a base de rigurosa comprensión, de transmutación sexual. Nosotros podemos transformar el plomo de la personalidad, sí, es el plomo de nuestra falsa personalidad, de lo que somos hasta el día de hoy, porque somos plomos, pesados espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente, porque somos todavía presas, esclavos de las 7 cabezas de legión, de los 7 pecados capitales. Eso se puede transformar en el oro del espíritu. Eso es alquimia. Y en ese transcurso, pues hace falta la asistencia de lo que normalmente conocemos como las tinieblas. Y resulta que para que nosotros podamos apreciar la luz, tenemos que conocer las tinieblas necesariamente, pero esas tinieblas que están dentro de nosotros mismos. Fíjese que dice el gran maestro Samael Aumbeor que para lograr la ascensión
Tenemos que extraer de cada uno de nuestros tres cuerpos inferiores, físico, vital y astral, en síntesis, ¿verdad? Un extracto anímico puro y bello. Y estos tres cuerpos de pecado, estos cuerpos inferiores que acabamos de nombrar, tienen que darnos un alma trina y divinal para Dios, para el Padre Celestial. Pero resulta que esa, digamos, esa esencia anímica, pura y bella, debemos arrebatárselo a nuestro propio bafómetro, que no es más que la expresión de todos y cada uno de nuestros defectos. Cualquiera podrá decir, pero es que ese es un disparate, ese es una locura, señores. Fíjense, la rosa elabora su perfume en el barro o con el barro de la tierra. Démonos cuenta que el perfume de una rosa no es más que lodo transmutado. Cuando nosotros la lujuria la transmutamos, esa lujuria que es tenebrosa, cuando la transmutamos la convertimos en castidad. Cuando nosotros transmutamos el hediondo orgullo, lo transformamos en un oloroso, extraordinario humildad, porque esa es la expresión que tiene. Cuando nosotros somos terriblemente codiciosos y transmutamos esa codicia nauseabunda que lleva a empobrecer a los pueblos, pues nos convierte en seres humanos realmente caritativos. Por eso es que dicen los grandes maestros, de las tinieblas sale la luz, o el cosmos a su vez sale del caos. Mientras más oscura está la noche, más cerca está el día. Y allí está buena parte del misterio del bafómetro. El bafómetro, perdón, es decir, el macho cabrío híbrido de la transmutación alquímica, perdón, el bafómetro gnóstico, nos demuestra que el punto central, que el eje de la personalidad humana es el sexo y que también debemos aprender, en este caso, a dominarlo de manera suprema, a transformarlo o a utilizarlo en ese instrumento, corrijo, de transformación para nosotros los seres humanos. Y fíjense que precisamente dicen un ritual gnóstico, yo creo en el misterio del bafómetro, es decir, en los misterios del sexo, en los misterios de la transformación de la oscuridad en la luz, es decir, del salir del caos para podernos fusionar con la luz del Padre Celestial. Por eso es que dentro de las grandes escuelas iniciáticas se afirma de manera tajante que ese tifón, que es espantoso para la mayoría tifón, que ese espantoso diablo, que esa espantosa pasión animal es el mejor aliado de la Virgen Santísima para que el ser humano que se quiera redimir pueda avanzar a paso agigantado en la medida que vaya superando las diferentes pruebas que le pasen en el camino y que pueda ir arrebatando en ese sentido también la luz que en algún momento dejó embotellada y enfrascada en cada defecto. Como les decía hace rato, la lujuria, cuando se libera, cuando nos liberamos de la misma, pues la transformamos en una luz que se llama castidad. Eso es parte de ese robo, entre comillas, que le hacemos al mismísimo diablo. Fíjate que las pasiones son muy terribles y somos nosotros los seres humanos los que tenemos que lanzarnos a la batalla, ¿verdad? Para ganarnos la espada de la voluntad, venciendo a nuestro propio Satán, a nuestro propio bafómetro. Eso es parte de los misterios también del bafómetro. Y ya para ir terminando, para ir concluyendo, hay personas que todavía puede que digan, pero es que eso no puede ser, eso es algo imposible. Recordemos en este instante a Pablo de Tarso, quien definitivamente fue un verdugo, un asesino espantoso, cruel, ante del acontecimiento, perdón, que le sobrevino en su camino hacia Damasco. Luego de este acontecimiento que aparece en la Biblia, todos nosotros sabemos que una transformación casi instantánea de un hombre, ¿verdad? Que era un asesino, que era un verdugo, que era un ser terriblemente maligno, a un ser de luz, a un ser realmente trascendido,
Nosotros sabemos que incluso los santos de Jerusalén en su momento se sorprendieron ante la transmutación que tuvo aquel hombre llamado Pablo de Tarso. Sabemos todo que el malvado se convirtió en profeta. Allí está el gran misterio del bafómetro. Allí está parte de ese gran misterio del terrible y para la inmensa mayoría espantoso bafómetro. Nosotros sabemos que para que realmente pueda germinar una plantita es necesaria que ella sea plantada entre la oscuridad, entre las tinieblas del vientre de la madre diosa naturaleza. Muchas veces, a veces, en la mayoría de los casos es necesario que nosotros como seres humanos caigamos hasta lo más profundo de las tinieblas, porque hemos caído en el error, hemos caído en el terrible orgullo, en la envidia, en la codicia, etcétera, etcétera. Y a veces, precisamente, lo más profundo de esas oscuridades que tenemos, llega algún impacto en nuestras conciencias, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras propias almas, que a similitud como el bendito y extraordinario Pablo de Tarso, pues nos permite en este caso buscar la manera de rectificar nuestras vidas y el rumbo y el destino final de la misma, y así poder transformarnos, ¿verdad?, en criaturas nuevas bajo la bendición y los auspicios del Cristo universal y cósmico. Realmente no es nada fácil hablar de los misterios del bafómetro, pero como decíamos hace rato, es necesario en algunas ocasiones, no estoy diciendo que nos vamos a convertir en personas malvadas, no señor, ya somos malos, ya somos defectuosos, ya tenemos suficientes tinieblas, y de esas tinieblas nosotros podemos extraer ese misterio del bafómetro, porque de nuestras propias tinieblas y de nuestra propia defectuosidad puede surgir la luz y puede surgir un Cristo victorioso dentro de cada ser humano, es decir, dentro de cada uno de nosotros. Apreciadas amigas, apreciados amigos, infinitas gracias como siempre por habernos acompañado en esta nueva entrega de nuestro curso de autoliberación espiritual. Si te gustan nuestras enseñanzas, recuerda suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificación y apoya nuestra humilde misión con un valiosísimo like. Me despido como siempre implorando al Padre Celestial que te bendiga a ti y a toda tu familia. Muchísimas gracias.